Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Perdonad ayer, pero me quedé frita antes de hacer esta bagota. Mirad, hace no sé si un par de días murió uno de los filósofos. Yo soy una boomer, una baby boomer, de finales de los 50 y murió cuando estuve en la universidad jovencita. Teníamos un catecismo, por lo menos tenía un catecismo, no lo hago extensivo a los demás, pero mis amigos sí que lo leían también como yo, con avidez. Y era un filósofo que se llamaba eh, mm, Gianni Tereso o Juan Tereso, que le decían Gianni Battimo, que era il pensiero débole, el pensamiento débil. Y era, ¿cómo diría yo? La filosofía de moda en el momento nos parecía muy inteligente, nos parecía muy interesante. En fin, él era un pupurri, como todas las personas que crean una vida nueva, era un pupurri, oh, ya me están llamando, de diferentes filósofos, yo qué sé, pues Nietzsche, Gadamer, yo qué sé, nosotros, yo en concreto era amante de Teodor Adorno. Mirad, no vayáis a creer, yo era un estudiante de arte, no era otra cosa, o sea, pero en arte es de grandísima importancia el pensamiento. Este era un profesor de estética y nosotros, bueno, yo tenía un diccionario de filosofía de Acal, un diccionario así de grande, porque me ponía a leer a mis filósofos, yo que sé, a Hegel y tal, y qué pretensiones, ¿no? Y me quedaba como, había entendido el principio y el final, o el medio, y sin el principio ni el final. Y algunas veces, cuando tenía, porque para nosotros en arte es muy, muy importante manejar determinados conceptos como el ser, no sé. Bueno, el caso es que algunas veces el diccionario era de tal calidad que necesitaba varias páginas para explicarte, yo qué sé, el ser mismo. San Agustín dice que el ser por esencia es. Y decía yo, ahora necesito otro diccionario que me explique el diccionario porque te perdía. Bueno, entre medio de toda esta introducción que os estoy haciendo, ¡ah! Se me va el decorado. Entre medio de toda esta introducción, quiero deciros que un filósofo que hizo mella en, yo qué sé, mi adolescencia, en el final de mi adolescencia en la universidad, fue Giovanni Battimo. Además, era una persona brillante, era un cristiano sui generis y no se fue del Partido Comunista y después fue defensor, era gay, defensor, que para mí eso es una anécdota porque era un ser excepcional en todos los aspectos, generoso, defensor de los derechos LGTBI. En fin, tiene un currículum, fue también decano de su facultad, pero sobre todo, fue desde el principio de sus días un escritor prolífico. Y nuestro pensamiento débil era de lectura obligatoria, no me acuerdo en qué asignatura, y la verdad es que todos nos quedamos muy impactados con este libro. Os estoy hablando en los años 80, hace 30 y... pues eso. Y, y bueno, pues francamente, no sé, creo que leí más cosas. Mirad, en aquella época, cuando yo estaba en la universidad, pues se revisaba mucho el concepto de la modernidad, porque la modernidad había entrado con el cambio de siglo, esa industrialización, esa concentración en las ciudades. La modernidad, heredera del concepto romano de ética y moral, tenía muchísima fe de futuro, ¿no? Y fue un comienzo del siglo XX lleno de fe de Carbonero, donde lo bueno iba a ir, yo qué sé, lo bueno estaba por llegar, ¿no? Porque los obreros iban a ser redimidos por la tecné, la tecnología, que tecné en griego es arte, pero nosotros le hemos dado otros semas, ¿no? Y entonces todo esto, los obreros iban a poder vivir en colmenas, yo qué sé, iban a poder estar rodeados de objetos de diseño, que el diseño tenía en la Bauhaus y en toda la época tienen un fin social. Ahora se ha convertido todo lo contrario. O sea, el diseño te significa como algo caro, exclusivo, ¿no? Pero en aquella época no. Los obreros iban a estar rodeados de cosas bellas, iban a tener tiempo para dedicárselo a su familia y los niños iban a poder cualificarse en la universidad con independencia de el origen social que tuviera, simplemente por méritos propios, con una igualdad de oportunidades, etcétera, 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 porque de alguna forma
fascismo y socialismo son hijos, que son movimientos que influyen muchísimo en la modernidad, en el siglo XX, son hijos del liberalismo del siglo XX. Con eso quiero decir que ese pensamiento plano, por decirlo de alguna forma, deviene en dos guerras mundiales y bueno, eso envejece Europa, eso hace que se rompa esa fe de futuro que había al principio del siglo y después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Estoy haciendo una síntesis un poco chapucera, pero para que lo entendáis. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues como que con los genocidios que había habido, se pierde la fe de futuro. Entonces se pierde sobre todo la fe en la ideología. Entonces la gente lo que busca es un lugar al sol y bueno, ¿qué puedo deciros? Pues que tenemos entonces a Teodor Adorno, que era un virtuoso del piano que no sabía si dedicarse a la filosofía. Al piano, afortunadamente, se dedicó a la filosofía. Y también me impactó muchísimo la Escuela de Frankfurt, que fue traducida tardíamente porque tenía la exclusividad el Duque de Alba, traducida muy tardíamente en la época de transición en España. Y bueno, pues quiero decir, en ese contexto estaba yo con mi Teodor Adorno y bueno, y ha muerto este señor que fue como, yo que sé, un pilar en mi formación. Os puedo decir que después de la Segunda Guerra Mundial, pues en el caso europeo, pues se construyeron las democracias con, o sea, las nuevas democracias con la socialdemocracia, yo qué sé, y el concepto de comunismo, como he dicho muchas veces, desapareció, porque desapareció en la Europa libre, porque los conceptos de lucha de clase, reivindicación, o sea, como es lucha de clase y dictadura del proletariado, ya no cabían en esta nueva sociedad que no estaba tan segura que una ideología, digamos, tan dogmática, no ideología, porque realmente el marxismo es un método de análisis económico, ¿no? Que sigue en pie, porque sigue en pie las condiciones que se dieron para su creación y porque hay 3/4 de la humanidad vive bajo los umbrales de pobreza, pero se rebajaron reivindicaciones porque Europa sufrió millones de muertes y yo qué sé, el Holocausto, también la Segunda Guerra Mundial, la Manchuria, no sé, demasiadas muertes por ideología y estériles y toda una generación marcada y manchada. Bueno, todo esto se tradujo en arte, pues que los artistas ya no miraban la vanguardia de principios de siglo, sino miraban ¿cómo se llama? Las cavernas, el arte primitivo, etcétera, etcétera. Y sobre todo en los años 60, pues ya hubo una reivindicación no sé, por parte de los hijos de los de la Segunda Guerra Mundial que decía que las democracias solamente servían para votar una vez cada 4 años. Y entonces estuvo ya me mandan cosas, París del 68, San Francisco, Tokio, etcétera, etcétera, que en realidad era la clase media que tiraba piedras contra su propio tejado. Era un descontento ya os he dicho, de esos hijos de esa segunda generación de después de la guerra que no tenía claro. En fin, y después las minorías llegaron al poder, bueno, ha habido unas 50 muy poperos, etcétera, donde hay una guerra fría, yo qué sé, una preponderancia de los medios de comunicación, de los medios, y después en los 70 es un poquito más reaccionario, más conservador, y las minorías llegan al centro. Es la época de España de después de la transición, cuando el PSOE llega al poder, etcétera. Y en otros países también pues, se tienen en cuenta, pues yo qué sé, pues, la minoría LGTBI, montones los afro, etcétera, etcétera, época Reagan. En fin, el colonialismo de Edward Said, en fin, los postfeminismos. No voy a hablar de eso, que si no os cuento eso, y yo quiero hablar de Giovanni Battimo, ¿eh? Os he hecho una introducción, espero que os haya gustado y que no, pues, que se tape los oídos. Bueno, Giovanni Battimo, yo lo amaba, me daba igual con su género, lo amaba desde la distancia, porque era el padre de Il pensiero debole, el pensamiento débil. Yo, Italia, había ido 4 veces, un mes cada vez, y entonces, porque había estado estudiando 2 años italiano, y nos íbamos a Perusa, otras veces a Roma, etcétera. Yo estaba también muy fascinada, no sé, Italia me parecía como, en algún sentido, España, Italia muy, muy amante de la filosofía. Giovanni Battimo hizo programa en la radio, en la RAI, porque Italia es también muy amante de la filosofía, Grecia no digamos, pero Italia es muy
muy de polemizar, muy de discutir, muy mediterráneos como nosotros. Y entonces la gente de la calle, que a lo mejor no ha ido a la universidad, ni siquiera ha estudiado, adora la filosofía. Entonces, este señor, aparte de escribir como un fiera, aparte de ser brillante y tal, pues estuvo haciendo programas en la red, de la RAI para difundir la filosofía. O sea, tiene una trayectoria como intelectual excepcional y comprometida también con las personas, digamos, más desfavorecidas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero yo, entre medio que acepto su lectura y su idea, yo, todo esto Italia, no sé, me recordaba muchísimo la España invertebrada de Ortega. Yo decía, ay, son como nosotros, son ingobernables porque es que cada uno no tenemos idea de grupo como en Europa, que económicamente es muy rentable, como los alemanes, como los japoneses, etcétera, etcétera, porque las tradiciones vikingas eran de grupo. Si te echaron del grupo, estabas perdido. Aquí, si te metes en el grupo, estás perdido. Porque cada uno, por eso tenemos esas tradiciones anarquistas, ácratas, etcétera, etcétera. Bueno, vale. Nuestro profesor de estética tiene toda una trayectoria que a veces soy capaz de contárosla, porque yo lo he sentido la muerte de este hombre como si lo conociera de toda la vida, pero en realidad no es nada más que lo leí jovencita y lo sentí cercano. Y entonces, pues sin querer, cada vez que leía algo de Gianni Battimo, pues siempre se viene un artículo, me da igual lo que pensara, bueno, no me da igual, pero quiero deciros que sentía muchísima fascinación. Y yo venía de Teodor Adorno, un poquito de Hans-Jörg Gadamer, que él también tiene influencia, yo qué sé. Pero todo eso me venía y de la España invertebrada de Ortega. Bueno, su libro en España me parece que las editoriales que tienen son Gedisa y Paidós. No os creáis, yo no soy ninguna especialista en filosofía, ¿eh? O sea, la filosofía siempre la toco, me interesa muchísimo, pero muchas veces no me entero. O sea, la metafísica, etcétera, etcétera, que Kant se carga la metafísica, pero este también se la carga, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Battimo, Gianni Tereso Battimo nace en Turín en el año 1936, tenía 87 años. Tenía un poquito de Parkinson, tenía Parkinson ligero, no tenía mucho, pero bueno, murió ya está, y de fallo multiorgánico, que siempre me equivoco y digo multiorgásmico. No he hecho nada. Y estudia en Turín. Ya sabéis que el norte de Italia es industrial y el sur, pues no, pero son muy buenos artistas. Estudia filosofía en la Universidad de Turín y su maestro es, no me acuerdo, Pietro, no sé qué, es neotomista, Pietro Carabello, es como su director espiritual, y que lo lleva a determinadas lecturas como Mounier y no me acuerdo qué más, y Maritime. De ese primer estadio pasa a... Él siempre se declaraba, él decía que me recordaba muchísimo a este director de cine italiano también. Ay, no me acuerdo cómo se llama, que decía que ¿quién puede decir en estos países no tenga influencia del cristianismo? Pero si hemos nacido con 2000 y pico, o sea, las piedras de 2000 y pico años nos pesan en nuestra espalda desde que nacemos. Y yo también estoy de acuerdo. Bueno, él, después de toda esta influencia con su maestro, pasa a la influencia de Así habló Zaratustra de Nietzsche, y así progresivamente que Nietzsche estuvo viviendo en Turín, ¿eh? Bueno, pues asume la homosexualidad y lee la carta sobre el humanismo de Heidegger. Yo creo del segundo Heidegger. Poco después, joven destaca como académico al amparo de Luigi Peresson. Todos estos son muy conocidos en el Instituto de Estética de la Universidad de su ciudad. Pronto él se hace, cuando es muy jovencito, de la Federación Juvenil Comunista. Él va a estar en las manifestaciones, él va a estar siempre muy comprometido con unas causas u otras, pero era una persona de grandísimo prestigio. Pero en todos sus postulados va a evolucionar, todo hay que decirlo, ¿eh? Y él, pues es una época que pasa cuando está con las juventudes comunistas, en una época de piquetes o huelguistas de la Fiat y una época de Marx. Bueno, después llega, se me mueve, después llega a la proyección internacional, cuando se hace famoso con los libros, porque tened en cuenta que se hizo famoso en los 80, yo lo leería como en el 83, 84, una cosa así, o quizás antes, no me acuerdo.
hace 30 y tantos años, hace 30 años. Y después se metió en política. Bueno, él en 1964, vamos a empezar por el principio, se dedicaba a la docencia. Él es profesor de estética en la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Turín, de su ciudad, de la que luego llega a ser decano. Él está en todas las universidades del mundo, le han puesto, yo qué sé, le han hecho doctor honoris causa de medio mundo, yo qué sé, él está súper premiado, galardonado, no sé, ha estado en Estados Unidos, en la Columbia, en Yale, en Brighton, no sé, en Los Ángeles, en la Johns Hopkins. Bueno, su currículum es abigarradísimo, no lo voy a contar porque da igual, y a él le daba igual también, sencillamente porque su pensiero de en mi generación caló fuerte, o sea, nos sentimos todos absolutamente fascinados. Además, era una persona muy bromista, pero a la vez podía ser muy leve y muy grave a la vez, ¿no? Creaba como una tensión entre levedad y gravedad, que eso también es muy de esta época. Él es un grandísimo divulgador de la filosofía, como he dicho, desde la RAI, desde la televisión pública italiana, donde presenta programas de televisión con columnas, también escribe La Estampa, La República. Él fue muy, muy activo. Y entre su obra destacan, como no, la voy a contar todas. Todas no, unas cuantas, Las aventuras de la diferencia, que es del 79. Estamos en la primera época. El pensamiento débil del 83, lo sabía. El fin de la modernidad del 85, La sociedad transparente del 89, Ética de la interpretación 89, Creer que se cree 96. Él siempre estuvo discutiendo sobre Dios. Tenía un cristianismo muy particular. Diálogos con Nietzsche en el 2002, muy nietzscheano él desde el primer día. Nihilismo. Él era una especie de relativista, pero es bien argumentado. Y Emancipación 2003, Alrededores del Ser 2020, esa no lo conozco, debería. Bueno, él es el padre del pensamiento del pensiero débil y muere a los 87 años en el hospital de Rivoli. Su portavoz es su pareja, era también su asistente desde hacía 14 años, que era un italiano brasileño que se llamaba Simone Carminada, y permanece ingresado desde el mes de agosto. Estaba grave, hacía ya tiempo, y no llega a salir del hospital. Y desde hacía años tenía Parkinson, como os he dicho, pero poca cosa. Él es dirigente juvenil de grupos cristianos al principio. Él tiene una búsqueda de Dios, y presentador en la RAE. Es una figura muy, muy influyente en su generación, que defiende un catolicismo muy sui generis. Pero bueno, defiende un catolicismo, defiende muchísimas otras cosas que también son muy interesantes. Y estuvo de eurodiputado, me parece que desde el 99 al 2004, una cosa así. Él dijo que ya vale, ya sé lo que es, ya vale, me va a caer. Bueno, bueno, que ya os he dicho que en su primera juventud, cuando era adolescente, es dirigente de grupos cristianos. Era una persona muy, muy inquieta. Es presentador de la RAI, es discípulo junto a Umberto Eco de Luigi Preison, es profesor de estética, como he dicho, es decano de la Universidad de su ciudad natal. Me parece que es profesor de estética de la Facultad de Letras. En su vida más allá del aula y de la librería es también una figura pública de relevancia, muchísima relevancia, que ejerce de eurodiputado, como he dicho. Y, bueno, y sus reflexiones y sus memorias se llaman No ser Dios. Es graciosísimo. Es como es como una muestra de su mundo personal abigarradísimo, que está lleno de consideraciones sobre su vida sentimental, su vida erótica, su condición de homosexual, pero es una persona honesta, muy honesta. Por eso todo el mundo lo quería, porque aparte de inteligente y genial y brillante, era una buena persona. No solamente el mundo académico, sino los que hemos sido sus lectores, lo hemos sentido. Es uno de los principales autores de filosofía postmoderna, y en su obra pone en relación el pensamiento de Heidegger, como os he dicho antes, con el de Nietzsche. Es una cosa que tiene desde un inicio, pero también incorpora, yo qué sé, Gadamer, yo qué sé, Lyotard. Bueno, como político, él inicia su trayectoria en el Partido Radical, luego está en la Alianza por Torino, que es el Partido del Olivo, y más tarde es demócrata de izquierda. En el Parlamento Europeo está la forma. En el Parlamento Europeo llegó un momento que se cansó y se largó.
Vamos a ser prácticos como os lo cuente. También fue un pionero de la defensa de las personas LGTBI. En el ámbito filosófico, el posmodernismo realmente es otra vuelta de tuerca a la modernidad, como os he dicho, que es una... que lo que hace es consumar su ruptura con el pasado. Que espero no decir muchos disparates. Bueno, hay que sobrepasar toda esta ambigüedad de lo moderno y para ello hay que apelar a los maestros de la sospecha como Marx o Nietzsche. Con la muerte de Dios se da cita a lo que es el disenso de Lyotard, a la deconstrucción de Derrida o a la debilitación del pensiero de Gianni Battimo. Sin duda, el representante italiano de esta posmodernidad filosófica de mayor fama internacional, de mayor calado, inspirador de una corriente intelectual llamada el pensiero débole. Me pareció genial. En su obra Battimo parte de la disolución de los valores avistados por Nietzsche y caracterizados también por Heidegger, como lo he dicho, en términos de nihilismo para referirse a nuestro tiempo. Él habla de una especie de Babel, de una Babel donde estaría bien porque la Babel es como una especie de caos ordenado, organizado, si no fuera porque no hay libertad. Y dice que solo ve las fake news. Bueno, El fin de la modernidad, que en 1985 daba título a uno de sus libros, de sus textos más aplaudidos, quería decir, por tanto, sobre todo el fin de la metafísica, o sea, el fin de la pretensión de un fundamento fuerte e imponer un sentido último a lo real. Es cierto, porque ¿cómo se llama? Ay, la posmodernidad. Derrida dice eso, que se carga el pensamiento hegeliano, el pensamiento de autoridad, la democratización del pensamiento. Dice, mi crítica a la metafísica es decir, a la verdad como fundamento. Ataca el doble papel de esa verdad como legitimadora del poder y la jerarquía, como legitimadora de la violencia que ejerce ese poder. Hace años, cuando escribí La sociedad transparente, pensaba que en una sociedad babélica, caótica, es decir, plural, uno es más libre, y así lo es. Pero hay una Babel verdadera. Por el contrario, si la pluralidad es falsa, si en realidad todo pertenece a pocos sujetos, como ocurre, todo este efecto liberador no ocurre. Y eso es lo que pasa hoy en día, por ejemplo, con las fake news, noticias falsas. Bueno, la idea del pensiero débole, el pensamiento débil, lo que intenta es debilitar la violencia de las posiciones dogmáticas. A partir de esa estrategia de debilitamiento, no se desarrolla, no, a partir de ese debilitamiento del dogma, se desarrolla una filosofía ética y política que se opone al totalitarismo y al fascismo, que es un proyecto que Battimo emprende como diputado en el Parlamento Europeo, bueno, y que se largó. Bueno, él destaca a sí mismo por su análisis del fenómeno religioso, por su audaz, por su brillante intento de replantear de nuevo las posibilidades del pensamiento crítico en un mundo globalizado y en general por afrontar toda esta gente que crea una nueva vía. En realidad, aunque son nuevas fórmulas, está retomando totalmente el pasado. Y por afrontar con rigor algunas de las cuestiones más importantes de nuestro tiempo, como el compromiso filosófico y político. Bueno, el Battimo era brillante, divertido, os lo he dicho, y dispuesto siempre hacía chistes con todo. Hasta tenía un sentido del humor bestial, pero también era capaz de pegar unos cortes finos, ¿eh? Y él puede hacer todo tipo de bromas, disparates para quedarse con el público, pero al mismo tiempo tiene digresiones con citas de oráculo, porque el hombre era brillante, digresiones que son graves, que son tremendas sobre el advenimiento del nihilismo, el rebajamiento del ser, el abismo entre el ser y la nada, tomadas de cartas sobre el humanismo de Heidegger, como he dicho, o así habló Zaratustra de Nietzsche, que van a ser unos ejes toda su vida, aunque también se retrotrae a muchos otros filósofos. Los manuales de filosofía, el pensamiento de Battimo es asociado a la hermenéutica, es también seguidor de Hans-Georg Gadamer, como os he dicho,
a quien además traduce al italiano, porque claro, traductor, traidor, traductore, traditore, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Los traductores siempre suelen ser escritores, pero en el caso de la filosofía, mejor que sea Giovanni Mattimo, porque sabe lo que hace. No se puede traducir sin traicionar. Es lo mismo que no se puede restaurar sin traicionar. Bueno, el pensiero de Boer pretende desactivar la prepotencia del pensamiento objetivo y neutral fuera de las ciencias naturales y reactivar el valor de los prejuicios y las tradiciones históricas. Hay un diccionario donde está Miguel Ángel Quintana y dice: para entender a Batimo tendríamos que hacernos cargo de la constatación de nuestra... ¿Sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial el pensamiento que hay es como muy esquizoide, ¿no? De vasos comunicantes. Dice, para entender a Batimo tendríamos que hacernos cargo de la constatación de que nuestras captaciones de la realidad siempre se ven mediadas por los lenguajes, la historia, los proyectos, las acciones en las cuales nos vemos inmersos, y reconocer y argumentar que esa misma constatación también se halla ella misma condicionada por el tiempo histórico. Bueno, él va a remeter contra la presunción de objetividad. Según este punto de vista, el término verdad se debe sustituir por diálogo y el de objetividad por pluralidad. El pensamiento débil realmente es pensamiento muy escéptico, muy relativista, y las fundamentaciones fuertes acaban siendo siempre impositivas y hay que evitarlas, sí o sí. Por eso tuvo tanta repercusión. Por este motivo, quizá el dominio de la filosofía práctica, que es la ética, la democracia, y de la cuestión religiosa, que es el cristianismo como post-religión, este hallazgo del pensamiento débole, el pensiero débole, esta vindicación de la horizontalidad puede aplicarse también con mayor claridad. Dice Giovanni Battimo, dice, no estoy convencido que el relativismo sea una teoría errónea, porque no es una teoría. Como mucho es una doctrina de la sociedad, pero esta sociedad debe admitir, por razones de caridad, múltiples puntos de vista. En general, estoy convencido de que no decimos que estamos de acuerdo cuando hemos encontrado la verdad, sino que decimos que hemos encontrado la verdad cuando nos hemos puesto de acuerdo. Bravo por ti. In memoria de Giovanni Battimo. Hasta mañana.